que es un gran rango, todos tus organismos van a estar bien, no van a morir por hipoxia, ¿no? Pero si es mayor a 12, es una condición saturada. Significa que hay más organismos productores de oxígeno que consumidores de oxígeno. Y se dice que esta condición es plena cuando hay pues un bloom de bacterias regularmente, ¿no? Perdón, de microalgas, ¿no? Que están en su pleno proceso de fotosíntesis, ¿no? Que están en su mejor apogeo, podríamos decirlo, ¿no? El consumo, la producción de oxígeno es muy, muy constante. ¿Hasta aquí una duda? No, profe, no por el momento. Ok. Acuérdense que ustedes sí van a tener, por ejemplo, peces en alguna, pues sí van a estar, bueno, van a tener su veterinario y van a tener peces. Hay que tratar de que los peces estén entre 5 y 12 miligramos de oxígeno por litro, ¿no? Para que estén cómodamente sus organismos. Si no, pues van a tener que, si es menor, van a tener una condición hipóxica, ¿no? Se van a, pues, morir sus peces, ¿no? Ok. Bueno, eso está claro. No hay ningún problema con esto. Bueno, para para el oxígeno disuelto, también recordemos que una de los factores ambientales que van a estar afectando prácticamente la cantidad de oxígeno que va a tener el agua va a ser la temperatura. ¿Quién llegó tarde? Va a ser la temperatura. Entonces, aguas más cálidas son capaces de disolver menos cantidad de oxígeno, por lo que una descarga de agua caliente puede significar la disminución de oxígeno disuelto a niveles por debajo del límite necesario para para algunas formas de vida, ¿no? Y esta tabla es una tabla que elaboraron estos autores, Bay y Stevenson, desde el 99, ¿no? Ellos hacen una prospección de temperatura y luego medían la cantidad de oxígeno disuelto que estaba en el agua, ¿no? Ellos observaban que entre mayor fuera la temperatura que tuviera el agua, menor sería la concentración de oxígeno disuelto. Nosotros regularmente, por ejemplo, el agua marina eh, de la Bahía de La Paz, por ejemplo, se encuentra entre 21 los meses muy fríos, vamos a encontrar 21 hasta 30 más o menos, en lo que es la superficie marina, aunque después de 1 metro, pues va a bajar la temperatura, ¿no? Tenemos 26, 25 en algunos casos, ¿no? Como pueden ver, a partir nosotros de 26 grados ya tenemos menos de 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Y todavía sigue siendo una condición aceptable, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Nos preocupamos cuando está menor a 5, ¿no? Como pueden ver, hasta 35 grados centígrados todavía se mantiene una condición buena o aceptable, ¿no? Eh, para el agua. Dice, los animales acuáticos suelen ser más vulnerables a bajas cantidades de oxígeno disuelto por las mañanas en días cálidos de verano. Eso ya lo habíamos platicado anteriormente, ya que las plantas acuáticas no producen oxígeno desde el atardecer anterior. O sea, es muy fácil, ¿no? Las plantas producen todo el día oxígeno, oxígeno y suelen saturan la columna de agua de oxígeno. Por la noche ya no producen oxígeno y los organismos van utilizando el oxígeno. Y en la madrugada, pues ya es cuando prácticamente usaron una gran cantidad de oxígeno los organismos, ¿no? Porque no tenemos quienes quienes producen oxígeno de noche.
Esto también está muy lógico, ¿no? Ok, decíamos entonces que el oxígeno disuelto lo podemos expresar en miligramos por litro. También se dice que es porcentaje de saturación, ¿no? Podemos decirlo en porcentaje de saturación. Tiene 40, 40% de saturación tu agua, ¿no? Aunque no es muy común que usemos esa palabra, ¿no? La primera de las opciones, que es miligramos por litro, se expresa directamente la masa del oxígeno por litro de agua, mientras que la segunda es el porcentaje de la concentración de saturación por determinada temperatura, ¿no? Como la que vemos en la tabla de aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos 14 grados centígrados de agua, disuelve aproximadamente 10 miligramos por litro de oxígeno. Si se determina que a esta temperatura el oxígeno disuelto es de 5 miligramos, el porcentaje de saturación será del 50%, ¿no? Es aquí más o menos, ¿no? 14 grados centígrados son pues prácticamente 10, ¿no? 10 miligramos por litro. Y a eso, si determinamos que son 5 miligramos, bueno, sería la mitad, ¿no? La mitad de 14, perdón, la mitad de 10, pues serían 5 miligramos y sería el 50% de saturación, ¿no? Así se expresa. Sin embargo, eso de saturación, porcentaje de saturación, no es muy convencional que lo escuchemos. Más que nada, nosotros cuando nos pidan medir la cantidad de oxígeno disuelto, vamos a prácticamente a medir la masa que hay en un litro de agua, ¿no? Vamos a decir, tiene 10 miligramos por litro, ¿no? Y sabemos que 10, pues está dentro del rango aceptable, ¿no? O bueno, está en el rango bueno, ¿no? Para esto se utilizan pues unos aparatos o algunos reactivos, algunos tipos de reactivos que dependiendo de la coloración que tome el agua, vamos a saber si es aceptable o no aceptable. Pero sin embargo se utiliza más un aparato, un oxímetro. Es mucho más rápido y más eficiente, ¿no? Existe una gran variabilidad de la solubilidad de los gases atmosféricos en el agua, ¿no? No solamente encontramos, por ejemplo, oxígeno dentro del agua, ¿no? Hay otros gases también, por ejemplo, el nitrógeno, el dióxido de carbono, que recuerden que es el resultado de la respiración celular, ¿no? Todos los peces que están respirando en el agua están produciendo dióxido de carbono, ¿no? El oxígeno es aproximadamente 2 veces más soluble que el nitrógeno, pero el dióxido de carbono es 30 veces más soluble que el oxígeno. O sea, puede disolverse mucho más rápido el oxígeno disuelto, el carbono, que el mismo oxígeno dentro de la columna de agua. Por eso es un contaminante, ¿no? Por eso pues algunos lugares, al tener una gran cantidad de óxido de carbono, se vuelve tóxico para los residentes del lugar, ¿no? Y es lo que se trata de evitar. Sin embargo, al ser tan soluble en el agua, también es muy fácil de que se escape a la atmósfera. ¿Ok? Igual como se vuelve soluble, se vuelve gasificable también. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en el agua y en el aire es de 0.007 litros entre litros, ¿no? Y 0.209 litros entre litros respectivamente, ¿no? Esto significa que el contenido de oxígeno en el agua es aproximadamente 30 veces menor que el oxígeno en el volumen de aire. Ok. El oxígeno en el agua encontramos 0.007 aquí, perdón, aquí es mililitros. Aquí es mililitros entre litros.
Y lo que es en el agua, en el aire atmosférico encontramos 209 mililitros entre litros, ¿no? Por eso decimos que la cantidad de oxígeno en el agua es 30 veces menor que la que encontramos en el aire. ¿Ok? ¿Sí está entendible esto? ¿Sí lo entienden? Tenemos más oxígeno en la atmósfera que en el agua. 30 veces más en la atmósfera que dentro del agua. Sí, profe, todo claro. Ok. Y también depende, obviamente, la densidad del medio y la difusión que tenga, ¿no? La concentración de oxígeno. Pues ya vimos que la difusión pues, puede ser por diferentes fenómenos meteorológicos, ¿no? Decíamos también que la cantidad de oxígeno que va a tener nuestra agua va a estar influenciado tanto por la temperatura como por la salinidad, ¿no? Temperatura, la temperatura es la que va a mediar más todavía la cantidad de oxígeno. La salinidad también, pero no es un factor que se mencione en la literatura como un problema, ¿no? La temperatura sí, esta sí. Y nos referimos como que sí tiene un gran impacto a la oxigenación, por ejemplo, de los peces y otros animales que son muy sensibles. Por ejemplo, la tasa metabólica de los peces aumenta siempre y cuando el aumento de la temperatura se encuentre entre los límites de tolerancia de los animales de cultivo. Por ejemplo, los crustáceos, la tasa metabólica de los crustáceos es muy alta. Arriba de 30 grados, los camarones pueden tener un metabolismo muy óptimo, muy óptimo porque tienen algunas enzimas que ayudan a la digestión y que se activan cuando la temperatura del agua está arriba de 30 grados centígrados. En los peces funciona algo similar. Solamente cuando se encuentra en ese rango. Si está más elevada la temperatura, la se inhibe. Si es menos la temperatura, también se inhibe. Eso significa que el proceso metabólico se va a lentizar o se va a anular, ¿no? O sea, no va a haber una digestión como tal. Tal vez, obviamente, los gases, los ácidos estomacales van a disolver la comida, pero no se van a aprovechar totalmente de los aminoácidos, ¿no? O no se va a aprovechar ese rompimiento de proteínas y de carbohidratos para la nutrición del organismo. Por otro lado, por ejemplo, la solubilidad del oxígeno en el agua va a ir disminuyendo. O sea, que vamos a tener menos oxígeno soluble dentro de la columna de agua, ¿no? Si vamos aumentando la temperatura. Y podemos decir que a altas temperaturas la demanda de oxígeno es mayor, mientras que el oxígeno disponible disminuye, ¿no? Si vamos a mayor temperatura, el oxígeno va a ser mayor, la demanda del oxígeno va a ser mayor porque va a aumentar la tasa metabólica de los organismos y van a tender a respirar más, pero al mismo tiempo se va a comenzar a disminuir el oxígeno y los peces van a comenzar a respirar rápidamente, ¿no? Y se van a comenzar a agitar. Entonces, eso va a provocar que se consuma más rápido el oxígeno en el agua y mueran de hipoxia, ¿no? Los peces o los crustáceos. También, eso también puede llegar a pasar a los crustáceos, ¿no? Y prácticamente morirían de hipoxia, ¿no? Otro de los factores que se observa que reduce la solubilidad del oxígeno en el agua, además del aumento de la temperatura, es la presencia de sales disueltas. Sin embargo, chicos, esto no es algo pues muy característico del agua, ¿no?
se ve más por la temperatura. Por ejemplo, la presencia de iones de sal reduce la capacidad de los gases para disolverse en el agua, por lo que el oxígeno es menos soluble en el agua de mar que en el agua dulce. Eso sí es muy, se ha demostrado mucho y es muy obvio, obviamente, ¿no? Tenemos un poquito más de oxígeno dentro de la columna de agua dulce que el agua salada. Sin embargo, encontramos más organismos fotosintéticos en el agua salada que en el agua dulce. Es que sé cómo se muestra en la tabla 2. Bueno, la tabla 2 era esta tabla. Esta es la tabla 2, ¿no? Donde vemos la temperatura y la cantidad de miligramos por litro de oxígeno disuelto, ¿no? Dice, la temperatura tiene un efecto mucho mayor, obviamente, en la solubilidad del oxígeno que en la salinidad, ya que a las altas temperaturas la solubilidad disminuye a más del 30%, mientras que a alta salinidad la solubilidad disminuye entre un 16 y un 18%. Como señalamos anteriormente, la solubilidad de los gases está influenciado por los sólidos disueltos en el agua, ¿no? Y es obvio, si tenemos, por ejemplo, un litro de agua, vamos a ir a la tablita 2, ¿ok? Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ok, tenemos nosotros un litro de agua. Un litro de agua que está a 30 grados centígrados. Primero estaba a 20 grados centígrados, ¿no? Bueno, que sea un poquito más de a 10, a 10 grados centígrados, ¿no? Lo tenía prácticamente 11 miligramos por litro de oxígeno disuelto, ¿no? Pero aumentamos la temperatura hasta 30 grados, ¿no? Y vemos que baja hasta 7.5 miligramos por litro, ¿no? Además de que se baja la concentración de oxígeno disuelto, es porque el volumen de nuestra agua va a ir disminuyendo, ¿no? Por el calor. Entonces se va a ir disminuyendo el volumen de agua y se va a ir concentrando la cantidad de sal. Al haber una mayor concentración de sal, va a haber una menos solubilidad del agua, ¿no? Y si hay una menos solubilidad del agua, es más difícil que se capture oxígeno dentro de la columna de agua. ¿Ok? Entonces, eso significa que entre más calor hace, menos soluble va a ser el oxígeno, se van a concentrar la cantidad de sal y por la misma concentración de sal va a ser más difícil que el oxígeno se quede capturado en el agua. En lugares, por ejemplo, en las salineras, en la salina de Guerrero Negro allá, donde está la producción de sal, no encontramos organismos marinos, a excepto de algunos tipos de crustáceos que toleran esa cantidad de sal en el agua. Entonces, permítanme un momento, chicos. Ok, una disculpa, es mi gato andaba haciendo travesuras a mi sobrino. Bueno, entonces decíamos que en Guerrero Negro, por ejemplo, donde la salinidad es más alta, ahí solamente existen unos tipos de crustáceos llamados artemias que van a resistir a esa disminución, perdón, de oxígeno disuelto en el agua. También toleran una cierta cantidad de sal, no mucha cantidad de sal, ¿no? En ciertos lugares nada más vamos a encontrar estos crustáceos, no en toda la salinera. Y pues ahí está reducido mucho la solubilidad del agua, ¿no? No tengo el dato de qué tanto esté reducido la solubilidad del oxígeno en ese lugar, ¿no? Pero debe de andar alrededor de unos entre 40 y 20 más o menos, ¿no? Porque pues sí tenemos una cantidad de oxígeno considerable para tener crustáceos en el lugar.
Acuérdense, bueno, en el caso de la respiración de los peces, acuérdense cómo respiraban los peces. ¿Alguien se acuerda cómo respiran los peces? Eso debieron de haberlo visto en morfofisiología. A ver, chicos, ¿cómo respiran los peces? A través de las branquias, a través de un intercambio osmótico era, ¿no? A lo que yo recuerdo. A ver, ¿quién le puede ayudar? ¿No? Bueno, vamos ahorita a repasar un poquito cómo respiran los peces, ¿no? Los peces respiran a través de unos órganos llamados branquias, ¿no? Que son los responsables de hacer ese intercambio gaseoso, ¿no? Como hacen los pulmones en los mamíferos. Estas branquias tienen una forma laminar de láminas, una tras la otra, y están cubiertos por pequeños vasos sanguíneos, que son pues arterias capilares, ¿no? Las cuales se encargan de atrapar las moléculas de oxígeno dentro del agua. Esas branquias las encontramos dentro de una cavidad pues, que denominamos cámara branquial. Y su disposición anatómica está que la sangre fluye por las lamelas branquiales, o sea, esos filamentos que tienen las branquias, en dirección opuesta a la corriente de agua. Esto lo hace para capturar la mayor cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua en estos filamentos, ¿no? Toda la mayor cantidad de, de moléculas, ¿no? Por eso algunos peces siempre tienen la boca abierta, ¿no? O están como si estuvieran tragando agua. Por realidad lo que hacen el movimiento del opérculo y esta cavidad branquial es mover el agua, recircular el agua dentro de su boca. ¿Por qué? Porque los peces no tienen un sistema como los pulmones, ¿no? que permite jalar aire, ¿no? En este caso, pues jalar agua no se puede, ¿no? Por eso muchos peces siempre andan en movimiento, ¿no? Como los atunes, los demersales, ¿no? Todos los peces grandes que viven en la superficie de la columna de agua, ¿no? Esos demersales. Sin embargo, por ejemplo, peces tónicos como algunos tipos de cabrillas, lenguados, otros tipos de peces se encuentran asociados al sustrato marino, ¿no? Esos tipos de peces son los que podemos observar que tienen siempre la boca abierta, ¿no? Para que fluya una gran cantidad de agua y que puedan respirar. Por lo tanto, el principio de contracorriente pues establece un patrón fijo entre el flujo de la sangre, ¿no? Y esto hace que la sangre cuando va circulando a través de las lamelas y pasen por estas tenga el oxígeno y llegue a la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama la molécula encargada de hacer esa transferencia? Es una pregunta. ¿Cuál es la molécula encargada de hacer la transferencia de oxígeno a la sangre? La hemoglobina, ¿Y cómo se llaman los peces? Algo Eso parecido. es en los mamíferos, sí, pero en los peces. Era en la cianida, era algo de azul, pero no me acuerdo bien exactamente. En la cianida. ¿El de los peces? ¿El Algo así azul me o de los moluscos? Ah, no, entonces estoy en otro lado ya. Ok. ¿Qué más? A ver, acuérdense.
No era la hemocianina. Ok. A ver. ¿Quién comentó? No alcanza a ver. Yo, ¿Quién dijo? ¿Mildred? sí. Ok. Bueno, sí, es hemocianina, ¿no? Es esa proteína que se va a encargar del transporte, ¿no? Y esa es la que va a ir captando el oxígeno y lo va a permitir que fluya a través de la sangre y ya se va a oxigenar el pez, ¿no? Bueno, esto es, les comento la respiración de los peces en general, ¿no? Y también el de los crustáceos y el de los moluscos. ¿Por qué? Porque esto va a definirnos a nosotros cuál va a ser la carga que va a tener nuestro sistema. La carga en los sistemas acuáticos o acuícolas es la cantidad de organismos que vamos a tener nosotros combinados. ¿Por qué? Porque del total de organismos que vamos a tener nosotros confinados, tenemos que calcular cuánto oxígeno vamos a tener, que sea un oxígeno aceptable, la cantidad de agua que se va a requerir mover en el sistema, dos, la alimentación, cuánto vamos a producir, ¿no? Esos son los factores pues, más importantes, pero tenemos que ir definiendo bien qué es una capacidad de carga. Por ejemplo, yo les puse este ejemplo de la capacidad de carga del planeta, ¿no? Este es, eh, ¿qué día lo? Ay, hace como 2 días, creo, yo capturé esta información de esta página, ¿no? Y como pueden observar la fotografía, ¿no? Esta fotografía que tienen aquí, pues las manchas rojas representan la capacidad de carga que tiene esa área por número de población. Vemos, por ejemplo, que la India es de los países que más carga poblacional tiene. ¿Sí ven? Se concentra una gran cantidad de gente ahí. De hecho, es el país que tiene un crecimiento poblacional más elevado que todos, ¿no? También podemos ver acá al norte de Europa, también hay una gran concentración de personas. Brasil, también México, en el centro de México, y la zona pues, norte de Estados Unidos, ¿no? Vemos que por acá también California tiene una gran población, ¿no? Por ejemplo, otros países, no sé, pues Japón, ¿no? Tiene una gran población. Ok. Bueno, yo se los puse esta imagen para que vean ustedes cuánta población tiene el mundo. ¿Ya vieron? ¿Cuánto es esto? Son 7.820.469.565 habitantes. Eso. Sí, así es, ¿no? Esa es la población que hay hace 2, 3 días en la Tierra, ¿no? Y por ejemplo, este fue el crecimiento de la población ese día, 196,000. Solamente que nacieron ese día. Y ese fue el incremento que ha habido de población desde el mes de enero hasta marzo. Esos fueron los nacimientos de ese día, nacimiento de este año, las muertes que hubo este día y las muertes de este año, las que van de este año, ¿no? 9 millones de personas han muerto. La verdad no sé cómo hacen ese cálculo, esa página, ¿no? Pero es de las páginas más fiables dentro pues, de muchas páginas, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, la capacidad de carga, ¿no? De los lugares. Algunos lugares que ya están en su máxima capacidad de carga, que ya no deberían de haber más población o que debería de tratar de la población distribuirla, ¿no? Para que no hubiera esa carga.
En el caso de los sistemas biológicos, vamos a decir que la capacidad de carga en un ambiente es el tamaño máximo de población que el ambiente puede soportar indefinidamente en un periodo determinado, teniendo en cuenta el alimento, el agua, el hábitat y otros elementos necesarios disponibles en el ambiente. En biología, la población es la capacidad de carga. En biología de poblaciones, la capacidad de carga se define como la carga máxima del ambiente, que es diferente al concepto de equilibrio de población. C, que es también la densidad de especies en la cual su producción es maximizada. En el caso de la acuacultura, nosotros usamos esta definición, la densidad de especies en la cual su producción es maximizada. O sea, si tenemos nosotros tanques de producción de camarón y tenemos tanques de 7 metros de diámetro, ¿no? Por 1,50 de alto, ¿no? El tanque. Y nosotros debemos de calcular ahí cuál va a ser nuestra capacidad de carga para ese tanque, ¿no? Y por ejemplo, nuestra máxima capacidad de carga que podemos tener ahí son 250 organismos por metro cuadrado, ¿no? Lo máximo que podemos tener. ¿Por qué? Porque nosotros rebasamos ese límite, el espacio va a ser insuficiente, entonces el hábitat del organismo va a ser insuficiente para él y le va a producir probablemente algún tipo de enfermedad por estrés, no va a crecer lo suficiente porque no tiene espacio para crecer como tal. Entonces para nosotros no va a ser rentable, ¿no? Tener más de 250, ¿no? Lo máximo que podemos tener son 250 organismos, ¿no? Y para esto se tiene que llevar un cálculo, ¿no? Eso no vamos a detallarlo en esta clase, ¿no? ¿Cómo vamos a calcularlo, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan sobre la capacidad de carga porque va a tener que ver mucho nuestro sistema de filtración con la capacidad de carga que va a tener nuestro sistema. Acuérdense que también el filtro, bueno, lo vamos a ver más detallado más adelante, pero los filtros nos van a ayudar a nosotros a eliminar también todas pues los desechos de los organismos que estamos cultivando, ¿no? Uno, para deshacernos de ellos, para no provocar infecciones o provocar problemas de salud en los organismos. Y dos, para que no lleguen al medio ambiente de esa forma, ¿no? Tratar de eliminarlos lo más que podamos antes de que el agua que usemos llegue al medio ambiente, ¿no? Tiene pues dos objetivos, ¿no? Uno es que tu agua siempre esté limpia, esté cultivable, podríamos decir, y no contaminar el medio ambiente. Porque también, pues todas las empresas de acuacultura son empresas sostenibles, ¿no? O sustentables también, ¿no? Podríamos decir. Ok, entonces, aquí sí va a depender mucho del diseño de tu granja para ver cuál va a ser tu capacidad de carga para producir, para ver qué tipos de filtros vas a utilizar, ¿no? Si vas a utilizar filtros comunes, solamente para filtrar la agua que va a llegar al cultivo y después hacer un filtrado básico para una vez que, que se coseche tu granja, ¿no? Ok, estoy esperando a que pase el señor del pescado. Siempre pasa esta hora. Bueno. Ok, entonces, aunque la capacidad de carga también, alguna materia un poquito más
más desglosado. La verdad, no estoy muy seguro si en lo que es la materia de fauna silvestre, creo que ahí tienen que ver un poquito también sobre la capacidad de carga. Pero bueno, es muy común que se vea en ecología esto. Pero en la acuacultura pues también es importante, ¿no? Entonces, bueno, aplicando el concepto en la acuacultura, vamos a decir que la capacidad de carga es el tamaño de la población en la cual la producción está siendo maximizada, ¿no? Sin efectos negativos en la tasa de crecimiento individual de cada organismo, ¿no? O del tamaño de la población en la cual una producción máxima de corte comercial puede ser sostenida. ¿Ok? Eso pues está muy claro, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que nosotros podemos cultivar sin que tenga efectos secundarios, ¿no? Efectos dañinos o efectos negativos para los organismos. Esto se vio mucho, por ejemplo, cuando no se planificaba bien esto de la capacidad de carga en granjas acuícolas del estado de Sinaloa, donde querían cultivar o sea, muchísimos camarones por metro cuadrado. Entonces lo que hacían era que los organismos se estresaran, se volvieran muy caníbales y producieran enfermedades, ¿no? Como se estresaban mucho, su sistema inmunológico pues bajaba, entonces pues llegaba una bacteria oportunista y pues mataba literalmente a los camarones, ¿no? También apareció lo que es el virus de la mancha blanca y también, ¿no? Fue como los organismos estaban muy confinados, eh, pues muchos murieron. Entonces, desde los tiempos 80 más o menos, 90, Sinaloa ha tenido grandes problemas por la mancha blanca, ¿no? Es un virus que afecta a los organismos y literalmente en un tiempo determinado los va manchando de un color blanco, por eso se llama virus de la mancha blanca, y literalmente pues los organismos mueren, ¿no? Por ejemplo, este virus no es patógeno para humanos, no notico para humanos, ¿no? Pero sí se mueren los organismos y después, una vez que están infectados, no crecen, ¿no? Bueno, por eso es importante nosotros destacar en nuestra producción cuál va a ser nuestra capacidad de carga. También la capacidad de carga pues va a depender de la disponibilidad natural de los recursos limitantes y del tipo de consumo per cápita que se haga de dicho recurso. Por ejemplo, nosotros tenemos que observar también si cultivamos camarón, por ejemplo, pero usamos un sistema no usamos sistema de recirculación de agua, o sea que el agua la estamos cambiando constantemente, tenemos que ver cuáles son los límites de nuestro recurso, o sea, del agua. ¿Cómo vamos a tener disponible todo el tiempo el agua? Sí, entonces nuestra producción puede ser un poquito mayor, ¿no? Pero eso va a depender totalmente de eso. O si quieres migrar a otros tipos de sistemas, como son los RAS, que son de recirculación, y que esos te permiten tener una mayor producción. También va a depender, obviamente, de la tecnología que tengas para hacer eso, ¿no? También va a depender del mercado, ¿no? Si el lugar donde, no sé, el estado donde tú estés cultivando siempre está en demanda de este producto, se puede mejorar el sistema para que sea más rentable, ¿no? Para que tengan una máxima corte comercial, ¿no? Que siempre esté, pues, disponible o sostenible, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que la capacidad de carga va a ser igual a la disponibilidad natural del recurso entre el consumo per cápita del recurso. Entonces, nosotros, por ejemplo, si producimos 1 tonelada de camarón por hectárea y el consumo, por ejemplo, de ese organismo son 0.8 kilogramos por hectárea, pues ya nosotros nos quedaría sobrando, ¿no? Un porcentaje eso quiere decir que nuestra producción sí alcanza
para el consumo per cápita del recurso, ¿no? O sea, sí se está abasteciendo el mercado con el producto que nosotros generamos. Sin embargo, pues eso se ha visto esto. O sea, nosotros siempre consumimos más de lo que producimos, ¿no? Y es algo que para muchas empresas les ayuda a crecer porque siempre tienen un mercado muy demandante y siempre están en un proceso de mejora, ¿no? Siempre están produciendo más. Sin embargo, esta producción que se hace de más a veces trae algunos efectos negativos sobre los recursos limitantes, ¿no? Que en este caso, pues los recursos naturales que tenemos nosotros disponibles. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Sí. Ajá. Dime, Marcela. Ah, no, era sin dudas, profe. Ok. Sí, mis gatos no es uno, son varios gatos. Son bien traviesos. Milagro no están gritando ahorita, maullando. Pero bueno. Ok, entonces decíamos que la capacidad de carga, pues va a ser importante porque nos va a delimitar nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, la unidad de Pichilingue decíamos que tiene, eh, que tiene una empresa que trabaja ahí dentro de las instalaciones. Se llama Campachi. Ellos producen pez fuerte, que es Jurel, es del género Seriola, Seriola reboliana, creo que es. Y ellos tienen un mercado que en realidad es un mercado muy amplio, es un mercado muy grande. Sin embargo, ellos producían organismos de tallas grandes, ¿no? Ellos, en la unidad de Pichilingue se producen los alevines, llegan hasta cierto tamaño y después se los llevan a engordar San Juan de la Costa. Sin embargo, ellos encontraron que cierto tamaño de organismos de 350 a 450 gramos eran unos organismos que tenían un mercado para otras especies y ellos comenzaron a, a cultivar los organismos en esa talla y llevarlos al mercado también y que fue muy aceptable, ¿no? Eso quiere decir que eh, la parte comercial de ese organismo es muy amplia, ¿no? Ellos ahora ya cultivan organismos de esas tallas pequeñas y cultivan de tallas más grandes, ¿no? Porque las tallas más grandes las utilizan como filete y los venden mucho, se venden muchísimo en restaurantes de comida, podríamos decir, de comida oriental, porque van dentro de los platillos del sashimi, ¿no? No sé si a ustedes les gusta el sashimi. Yo les podría recomendar el sashimi de jurel porque es bueno, es muy bueno. A mí casi no me gusta el sashimi, pero el- en particular ese sí es bueno, no es tan fuerte como el salmón o el atún, ¿no? Tiene un sabor más, para las personas que no les gusta que sea tan fuerte el sabor, ¿no? Está muy bien. Entonces ellos delimitaron, en este caso, ellos delimitaron la capacidad de carga que tenía su sistema para hacer dos tipos de producciones y satisfacer el mercado, la producción de organismos de talla pequeña y los de organismos de tallas grandes, ¿no? Obviamente los organismos de tallas grandes crecen más, tardan más en crecer y requieren más alimento que los organismos de tallas pequeñas, ¿no? Que en el año pueden hacer varias cortes comerciales. En el caso de los grandes, pues no, creo que nada más es una o dos al año, ¿no? Las otras son más variadas. Entonces, por eso es importante la capacidad de carga. Y decíamos que es importante la capacidad de carga para tu sistema de filtración. Pero ahora vamos a ver, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es un sistema de filtración?
y lo principal es definir qué es un filtro como tal. Bueno, el filtro, la filtración en sí consiste en la eliminación de los sólidos insolubles en una suspensión de alimentación, haciéndola pasar a través de un material poroso o medio filtrante, que le llamamos filtro, y el líquido resultante se le denomina filtrado, mientras que los sólidos separados constituyen la masa de filtración, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos nuestro filtro, que es un sistema que pues, es poroso y va a depender, obviamente, el filtro va a depender mucho de este poro, del tamaño del poro, ¿no? Vamos a pasar, ¿no? Y todo lo que está después del filtro llamamos filtrado. Todo esto es filtrado. Y todo lo que va quedando aquí, las partículas, es la masa de filtración, ¿no? Que se supone que aquí deben de quedar todos esos sólidos que tiene el agua, ¿no? Además de algunas bacterias, hasta es posible, pues otros organismos pequeños, ¿no? Como algunas células de bacterias, de microalgas, etcétera, ¿no? Pero para la eliminación de esos organismos se requieren otros, ¿no? Otros tipos de filtros. Bueno, prácticamente es esto, ¿no? La filtración, pues, es este proceso, ¿no? Este proceso que llevamos a cabo donde pasamos agua a través de un filtro. La filtración en la acuacultura es muy diferente a cualquier otra, ya que es el filtrado, que es mucho más grande en masa, ya que pues se tienen plantas, ¿no? En ella hay mucho alimento o residuos de alimento y hay muchos desechos, ¿no? Tanto de peces, de crustáceos, de moluscos, etcétera, ¿no? Y nos referimos al agua de los estanques acuícolas que pueden llenarse con agua de algún canal pluvial o directamente de los ríos o mares, ¿no? A ese nosotros le llamamos lo que es el filtrado, ¿no? Al agua que viene de nuestro, pues del que viene de algún canal, que viene del mar, que viene del río, que viene de la laguna, etcétera, ¿no? A eso se le llama filtrado, ¿no? Para nosotros. La filtración obviamente es pues, el proceso de filtrar una gran cantidad de agua, ¿no? Y que decíamos que puede ser de dos tipos. Del agua que viene a nuestro sistema de cultivo, tenemos los peces, el que viene aquí en los tanques y el que sale de nuestros tanques y que regularmente pues va a ir a dar a donde hay árboles, donde está el mar, etcétera, ¿no? Ese va a ser nuestro filtrado. Bueno, este es un libro en inglés, ¿no? Bueno, es prácticamente lo mismo, ¿no? El filtrado pues, es el proceso de capturar todos los sólidos o las partículas de sólidos que se encuentran dentro del agua a través de una malla, ¿no? O de un filtro, que regularmente se hace periódicamente, ¿no? También es importante destacar que hay muchas partículas muy finas que están dentro de la columna de agua. Algunas pueden ser algunos compuestos orgánicos que se pueden ir disolviendo con el tiempo por algún proceso de oxidorreducción. Pero es importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una actividad intensiva de recirculación de agua.
¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos remover a través de un filtro mecánico todas esas impurezas que quedan dentro del agua. Para eso, por ejemplo, nosotros podemos utilizar algún otro tipo de filtración que sea más adecuado para estos tipos de sustancias, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos tipos de filtros que utilizan burbujeos o burbujas de aire, ¿no? Para que entren dentro de la columna de agua y esas mismas burbujas por esas partículas, ¿no? También tenemos algunos filtros que son filtros biológicos que son los más adecuados para este tipo de remoción de partículas, compuestos orgánicos, ¿no? Porque como ustedes saben, los compuestos orgánicos pues son derivados de algunos de las heces, por ejemplo, de los peces, del alimento que no se consume, y lo más fácil es tener un filtro biológico de estos compuestos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? El filtro biológico o tapetes biológicos también se les llama. Entonces, chicos, podremos decir que el filtro va a ser un dispositivo que va a retener ciertos elementos y va a dejar pasar a otros, ¿no? Que va a ser el agua, prácticamente, ¿no? El concepto suele referirse al material poroso que permite el tránsito de un líquido, pero bloquea otras partículas en el fluido que lleva en suspensión. Por ejemplo, ¿ustedes en sus casas manejan filtros de agua? ¿Sí? Viviana, ¿cómo es ese filtro de agua? ¿Verdad? Cuando hacemos café, bueno, sí es como un filtro, ¿no? Exactamente. ¿Alguien se ha puesto a ver un filtro así de esos? Ya no son tan comunes. Yo no he visto que sea tan común, pero hace tiempo era muy usado aquí en La Paz que tuviéramos nuestro filtro de agua marca Rotoplas, ¿no? En nuestro Rotoplas, de hecho. Es como un tubo, ajá, con pliegues, ¿no? Esos que ustedes tienen, pues son filtros de papel, le llamamos nosotros, ¿no? Tiene así como unas láminas, una tras la otra, en forma tubular, ¿no? Un tubo que va a ir reteniendo todas las partículas. Más que nada, esos son para partículas grandes, ¿no? Sales, minerales, que realmente el agua de aquí de La Paz, el agua potable tiene muchas sales, ¿no? Entonces, eso es muy eficiente. La verdad, entre de los filtros más baratos, más económicos y muy eficientes son esos, ¿no? Los de tubo, los de papel, ¿no? Son muy usados. Entonces, a esto nosotros vamos a llamar que es un filtro. Por ejemplo, en las granjas acuícolas se utilizan unos sistemas cerrados que tienen una gran particularidad, ¿no? Ya que utilizan un sistema de filtración de recirculación, lo cual implica que la misma agua recicle en un número infinito de veces que después de haber sido debidamente filtrada y rellenada hasta compensar el agua que se perdió en la evaporación. Aquí nosotros no tenemos, aquí en La Paz no tenemos sistema RAS, se le llama RAS, ¿no? Son sistemas que recirculan el agua. Aquí los sistemas de filtración juegan un papel muy importante, ¿no? Porque va a tener va a tener varios sistemas de filtración mecánico, va a tener un sistema de filtración biológico y va a tener un sistema de esterilización de agua, ¿no? Para eliminar bacterias o cosas así que se vayan generando durante el proceso de cultivo de los organismos, ¿no? Ya habíamos hablado anteriormente que había ciertas bacterias que aparecen, ¿no?
que nos ayudan a eliminar los nitritos y los nitratos, ¿no? Y algunos otros compuestos orgánicos, ¿no? Los medios de filtración, los sistemas de filtración se tratan de eliminar todos esos, ¿no? No importa que sean en ese momento del cultivo, fueron beneficiosos en algún tiempo, ¿no? Lo esencial es eliminar todo, ¿no? También se pasa el agua a través de rayos UV para eliminar ese tipo de bacterias, ¿no? Organismos que tienen, pues prácticamente ADN, ¿no? Son los que elimina el UV. Y, por ejemplo, en las granjas se compensa el agua de evaporación con agua nueva, nada más. Pero realmente los sistemas RAS son muy eficientes, ¿no? Porque van a estar recirculando el agua que están utilizando, ¿no? Y pues aquí los filtros juegan un papel muy, muy importante, ¿no? Ok, hablamos nosotros de partículas que están suspendidas en el agua, ¿no? Es la que vamos a nosotros a capturar a través del filtro. Pero para que le digamos nosotros partículas, debe ser muy, muy pequeñitas, ¿no? Debe de tener entre 2.5 micras o de menor diámetro, ¿no? Es muy, muy pequeñita. De hecho, es como del tamaño de una bacteria, más o menos, ¿no? Y aquí el tipo de filtración de partículas, o sea, para eliminar ese tipo de partículas pequeñitas, es muy importante por tres cosas, ¿no? Primero, la cantidad de residuos que producen los peces perjudica la claridad del agua y reduce la cantidad de oxígeno que el pez pueda absorber y su tasa de crecimiento. Cuanto más rápido se elimina, menos oxígeno utilizarán las bacterias que los descomponen, ¿no? Eso tiene algo como pros y contras, ¿no? Decíamos que pues, nos van a ayudar a deshacernos de los nitratos, ¿no? Pero pues también van a consumir oxígeno para hacerlo, ¿no? Entonces tratamos de eliminar esos, ¿no? Las sustancias que son tóxicas para los peces en pequeñas cantidades, por ejemplo, como el amoníaco y el nitrito, se deben de eliminar rápidamente antes de que consuman una gran cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Y impacten la salud de los peces, ¿no? Los peces son los organismos que son muy sensibles al amoníaco. Entonces, por eso hay que tratar de eliminar lo más rápido posible, ¿no? De la columna de agua, ¿no? Si no se tiene un sistema Bioflop, ¿no? Que vamos a verlo más adelante, que es un sistema muy eficiente para ese tipo de casos, ¿no? Las grandes cantidades de alimento también se convierten en residuos y fomentan el crecimiento de bacterias, ¿no? Las cuales consumen oxígeno de los peces. La adecuada filtración hace si recirculamos el agua, vamos a estar prácticamente filtrando todos estos compuestos que tiene el agua y vamos a estar utilizando, vamos a hacer que en este caso los peces estén mucho mejor, ¿no? Dentro de la columna de agua. Bueno, razones por las que hay que tratar de eliminar partículas muy finas, ¿no? Y decimos entre 2.5 menores porque nos referimos a las bacterias. Realmente nos estamos refiriendo más aquí a las bacterias, prácticamente, ¿no? Y pues tenemos diferentes tipos de filtro, ¿no? Ahorita vamos y la otra semana pues vamos a seguir, ¿no? Lo más común, lo más común que van a encontrar ustedes en una granja acuícola después de que se toma el agua del mar, ¿no? Antes de llegar a nuestro reservorio, vamos a tener lo que es los filtros de arena. Los filtros de arena son los más económicos dentro de todos los filtros y son súper eficientes. Son pues los más utilizados en la filtración de agua con cargas bajas o medianas de contaminantes que requieren una retención de hasta 20 días de cambio. 20 mil, pues
En el microscopio lo ves muy bien, ¿no? Son muy usadas aquí porque acordamos, las granjas están lejos de las ciudades, casi no hay contaminantes, entonces pues, las cargas son bajas, ¿no? Las partículas en suspensión que llevan el agua son retenidas durante el paso a través de el lecho filtrante de arena. Prácticamente, chicos, es arena, ¿no? Prácticamente es la arena que está dentro de un cilindro, que de acuerdo a cómo está dentro del cilindro, todas las partículas esas van quedando pegadas entre la arena, ¿no? Una vez que el filtro haya capturado todas las impurezas, una vez que se van reteniendo todas las partículas dentro del agua, tenemos que hacer un proceso que le llamamos lavado, que vamos a pasar al revés a través del filtro, y eso lo va a ayudar a limpiar, ¿no? Esa es la forma de cómo limpiar, ¿no? Como les digo, es muy económico, es muy eficiente. La arena tiene un ciclo de vida. Realmente no es arena de playa, ¿no? Son los que se elaboran con diferentes pues materiales, ¿ok? Y esa arena hay que estarla cambiando en determinado tiempo. Es muy fácil, ¿no? Solamente abres el cilindro, sacas la arena nueva y listo. No es tan difícil hacerlo, ¿no? La calidad de la filtro pues, va a depender de varios parámetros, entre otros, pues la forma del filtro, o sea, el tamaño, cómo está diseñado el filtro, la altura del lecho filtrante, o sea, pues, la cantidad prácticamente de arena, las características que tiene la arena, como es la granulometría de la masa filtrante, o sea, el tamaño que tiene, y la velocidad de filtración. Aquí pues es importante porque vamos a tener que poner una bomba adecuada a que pase el flujo de agua a través del filtro, ¿no? Esa va a depender obviamente pues, de las recomendaciones que haga el que te vende él te dice, no, de 4 caballos, de 3 caballos, ¿no? La velocidad de filtración, ¿no? Si la filtración lenta, le va a pasar más lento el flujo de agua a través del filtro, va a haber una mejor captura de las partículas de suspensión a través de estas, pues esta arena que está dentro del tanque, ¿no? Y pues esos tipos de filtros de arena son muy eficaces, ¿no? Para procesar sólidos en suspensión en el agua en la acuicultura, ¿no? El material principal es arena de cuarzo, ¿no? Estas pequeñitas esferitas, ¿no? Arena que tiene sus filtros, ¿no? Se utiliza por la toma de agua regularmente, pues en una zona donde aquí la toma de agua evita traer arena de otras partes. Eso no se puede. Sin embargo, el filtro de arena o tus filtros son para eso, ¿no? Están diseñados para que se queden ahí pues la mayor cantidad de estas partículas sólidas. Timmons y Evelyn del 2007 informan que el filtro de arena rápido podía procesar de 94 a 351 metros cúbicos por día con una tasa de remoción de sólidos en suspensión de más del 67% y una eficacia de remoción de partículas era mayor en el filtro de arena normal. Entonces, ellos dicen que es mucho mejor los filtros de arena normal porque ayudan a tener una mejor remoción de esto. Bueno, chicos, ¿hasta aquí dudas sobre los filtros? ¿No? Ok. Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy aquí en filtros de arena y la próxima semana
Vamos a continuar.